Estamos en Argentina, aquí hay censados 3.074 aragoneses. Nosotros estamos en Buenos Aires, cuya declaración de independencia con respecto a España fue realizada en mayo de 1810. Hay quien dice que esta ciudad es un hormiguero sumamente civilizado. Otros la conocen como el París latinoamericano. Aquí, por supuesto, que viven aragoneses. Si se quedan con nosotros, conocerán las historias de algunos de ellos. Este es el barrio de San Miguel, a las afueras de Buenos Aires, y este es El Mundo Mágico, el negocio que posee María Luisa Laplaza, nuestra entrevistada de hoy. Lleva media vida aquí en Buenos Aires, pero se considera aragonesa de la cabeza a los pies. Nos espera en su trabajo. Hola, buenos días. Hola, María Luisa. Sí, ¿Qué tal? Encantada. Aitana. ¿Cómo te va? De Aragoneses por el Mundo. Encantada de Un placer. verte. Bueno, antes de que se me olvide, como sabemos que ha sido tu cumpleaños y lo prometido es deuda, mira a ver qué es esto. Ay, gracias. ¿Qué puede ser? Sí, la Virgencita del Pilar. La Pilarica, mira qué hermoso. Bueno, ¿te gusta? Que la tuya y la tuya es un poquito rota, ¿no? Sí, gracias. Bueno. Hombre, que no se cumplen años todos los días, ¿eh? Qué emoción. ¿Te gusta? Mucho, mucho. Pero bueno, tú de Zaragoza no eres, ¿no? Hombre, de Tiermas. De Tiermas. Sí, un pueblo que fue muy llorado por todos, porque el embalse, cuando hicieron el embalse de Yesa, bueno, para llevar a otras tierras el regadío, quedó todo bajo el agua, nuestra casa y la de muchos, bueno, todos. Bueno, que la visita aquí es un motivo de alegría, ¿eh? No, pero esto es de alegría, mi llanto es de alegría, porque desde tan lejos venir aquí a vernos a los aragoneses que estamos desparramados, somos pocos por ahí, muy ¿no? desparramados, sí. Estoy con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. Bueno, mi hija Andrea. Encantada. Nahuel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tomás, mi nieto, y Jazmín, la más pequeña. La chiquita. Sí. ¿Quién es el más maño, la más maña de todos los aquí presentes? Aquí de la mañica preferida la abuela es Jazmín, Andrea, que se parece a mi hija de cuando era chiquita y le digo a veces Andrea. Ella está bailando la jota ahora en el Círculo de Aragón y estamos muy contentos. ¿Y este negocio cuánto tiempo hace que lo tienes? Y hace 3 años, muy poco. Muy poquito. Muy poco, emprendimos, sí, gracias a Dios. ¿Y cómo Sí. fue esta aventura empresarial? Y bueno, surgió de un momento muy particular de nuestras vidas en las cuales dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntas y nos decidimos por el tema del disfraces, que acá en la zona no hay. Así que, bueno, nos pusimos y empezamos y tuvimos muy buena repercusión y al poco tiempo ya teníamos más percheros con más trajes y bueno, se fue como difundiendo nuestro local en la zona y bueno, y zonas aledañas también. Tuve un problema de pareja que me llevó a decir, bueno, no me voy a quedar sin hacer nada. Entonces mi hija me dice, mamá, yo te voy a apoyar en todo lo que sea. Madre e hija trabajáis conjuntamente en el diseño de los disfraces. Y la verdad es que nos llevamos bastante bien, ¿eh? No Tenemos, discutís. son No, discusiones generalmente productivas. ella hace sus bosquejos y yo, bueno, después y las telas y bueno, vamos a ver esto, aquello, voy a las modistas. Bueno, Andrea, me voy, Hasta luego. Nos encontraremos. Allá, en casa sí vamos a comer algo. Bueno, hasta luego. Aquí estamos en la plaza de San Miguel, el lugar donde vivo, donde cuando llegamos en el año 50 aquí a Buenos Aires, vinimos a este lugar. Recuerdo de que en esta plaza las palabras de mi padre y ver un pan tirado, un pan blanco, que veníamos de pasar todo el tema de la guerra y después del racionamiento que había en España, que le llamó poderosamente la atención. Eso es uno de los recuerdos que hoy los tengo presentes porque a él le chocó mucho, a mi papá. En aquel momento era todo, no había los vehículos que hay ahora, no había calles asfaltadas, había tierra, estábamos con carros y caballos, veníamos para acá. Era todo más salvaje, ¿no? Sí. Y papá, que era herrero, era el que hacía las cerraduras para los caballos, así que él era el herrero, como en Tiermas. ¿Qué tal se vive aquí? Y bueno, a decir verdad, nosotros nunca estuvimos en una situación mala, no holgada de ricos ni de pobres.
Pero el argentino está muy acostumbrado a las crisis económicas, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque se han vivido momentos muy duros en el 2000, 2001, cuando... y anteriormente también en el 98, 96, cuando fueron los grandes saqueos, que la gente rompía los supermercados, se llevaba, no solamente por hambre, porque ahí no jugaba el tema del hambre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos frente a la casa donde por primera vez aquí en la Argentina pasamos nuestra primera noche. ¿Qué había aquí? Aquí era una quinta de unas monjas, de una congregación de la Asunción, que ellas la usaban para venir de veraneo, para venir con las otras chicas que tenían un colegio en Capital, las traían a hacer sus recreos aquí. Acá estaban una hermana de mi mamá y un cuñado, que bueno, en aquellos momentos era de llamar a los parientes que estaban allá en España. Aquí está mi casa. Una casa preciosa, ¿eh? Gracias. ¿Y aquí con quién vives? Con mi hijo, Nahuel, y a diario vienen mi otra hija con los nietos también, mi cuñada. Sois muy familiares aquí. Sí. Ambientación rústica, ¿eh? Sí, la hicimos con un arquitecto de acuerdo a nuestros gustos y bueno, fundamentalmente la parte de la chimenea, que mis raíces son de allá de Aragón con la chimenea. Falta, bueno, aquí le faltaría en el medio el fuego, las brasas y el perol ahí hirviendo con la comida. Tú has estado en España una vez, ¿no? Sí, en el año 92, hace 16 años, hace ya bastante. ¿Cómo fue aquello? Aquello fue algo maravilloso, porque vi todo con los ojos de mi padre. Tengo en distintos lugares de España primas hermanas y ellas me llevaron a Tiermas, al pueblo, a ver todo aquello, subimos y bueno, encontré la iglesia donde me habían bautizado, la escuela que mi hermano iba a la escuela allá, yo ya fui aquí en Argentina. Pero bueno, toda la casa de mi madre, la casa donde ella nació, todo eso fue muy emocionante. ¿Qué cultura te transmitió tu padre, que ha sido una figura muy importante en tu vida? Sí, desde ya que ha sido una figura muy importante y lo seguirá siendo, ¿no? Papá es algo que lo llevo muy adentro mío. Él siempre me hablaba del Pilar de Zaragoza, de cómo estaba todo, de la piedra gastada por toda la gente que va a adorar a la Virgen, de todo, de los agujeros en el techo hechos durante la guerra. Entonces, claro, al llegar allá y ver todo eso, era tal cual él me lo había dicho, y yo que lo sentía, porque lo del sentimiento ese lo tuve siempre. No lo puedo explicar a lo mejor con palabras, porque es un sentimiento muy profundo. Quizás para algunos será, no sé, dirán que es un poco exagerado, pero yo lo siento así. Bueno, Aitana, llegó la hora de despedirnos. Así es. Bueno, quisiera mandar un abrazo muy fuerte y un saludo a todas, a mis primas que están en el Valle. Tengo a Orosia, tengo en Madrid, tengo en Sevilla, tengo en San Sebastián. Pienso que las que están en la tierra aragonesa tendrán más posibilidad de verme. Un abrazo fuerte, grande para todas ellas y para todo Aragón. Los quiero a todos. Nosotros sí que te queremos a ti. Gracias. Gracias, Aitana, gracias. Bueno, y a la gente de Tiermas, que seguro que hay alguno por ahí viéndote. Sí, a los de Tiermas, que estén donde estén, un saludo de mío también. Con la esperanza de que te veamos de nuevo pronto, por tierras aragonesas. María Luisa, un placer. Chao, hasta pronto.